Muy bien, ya que estamos en nuestro mes de aniversario, también me gusta hablar sobre la iglesia y hemos anunciado también que nuestra serie de prédicas durante noviembre, ya que vamos a estar hablando de Timoteo, se titula Una iglesia ejemplar, porque eso es lo que vamos a hablar, qué es lo que Dios enseña en su palabra sobre la iglesia y cómo debe de ser la iglesia según la palabra de Dios. Bueno, entonces le decía de que vamos a estar predicando sobre 1 de Timoteo, sobre una iglesia ejemplar. Eso es lo que vamos a estar hablando los días domingos en el primer culto durante este mes, que me toca estar a mí con ustedes en el culto de las 8 de la mañana. Y ya abrió su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 1, es donde vamos a estar hablando. Y lo primero que yo quisiera mostrarle a usted es que el primer capítulo de Timoteo lo podemos dividir de esta manera, una división muy simple, muy básica. Nosotros le decimos a esto bosquejarlo, lo podemos bosquejar de esta manera. Ahora, lo que yo he querido resaltar con lo que es color verde ahí, es que hay dos secciones de este primer capítulo de Timoteo que en esencia tratan el mismo tema. O sea, por ejemplo, usted puede ver de que los versículos 3 al 11 habla sobre predicar la sana doctrina, y los versículos 18 al 20 va a poner ejemplos sobre la predicación, tanto de la sana doctrina como de la falsa doctrina, porque lo contrario de la sana doctrina es la falsa doctrina. Pero en el medio, entre esos dos verdes, por decirlo así, usted ve ahí algo que hemos colocado con rojo, porque ese es un tema que también Pablo va a comenzar a desarrollar aquí en este primer capítulo, y tiene que ver con la gracia de Dios. La iglesia que quiere ser ejemplar, lo primero que va a hacer es predicar la sana doctrina. Pero también la iglesia que quiere ser una iglesia ejemplar va a depender de la gracia de Dios. Y hermanos míos, cuando hablamos de la iglesia, yo sé que nuestra mente de una forma muy natural se traslada al edificio. Pero no pensemos en el edificio cuando estamos hablando de la iglesia, porque este es un edificio, cuando nosotros le llamamos iglesia, también se le puede llamar templo, pero este es un edificio, pero este edificio no es la iglesia. La iglesia lo componemos personas, seres vivos que hemos creído en Jesucristo y que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Somos los seres humanos, personas que somos hijos e hijas de Dios. Así que la iglesia puede reunirse en cualquier lugar. Ahora, por la gracia de Dios, nosotros tenemos este terreno, tenemos este edificio y aquí nos reunimos. Pero si tuviéramos por alguna razón que reunirnos en otro sitio, usted imagínese donde sea, ahí sigue reuniéndose la iglesia. Porque la iglesia no depende de un edificio. La iglesia es suficiente con un grupo de personas. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar durante este mes, sobre la iglesia ejemplar. Entonces, cuando hablábamos de la iglesia ejemplar, hermanos, de la iglesia, estamos hablando de personas, de seres humanos. O sea, estamos hablando de nosotros. Nosotros como personas somos la iglesia. Y lo primero que yo quisiera mencionar, ya que está para ir en orden en este capítulo 1, es los saludos que Pablo le da a Timoteo, los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y el versículo 2 va a mencionar a Timoteo. Dice: ¿a quién lo saluda? A Timoteo. Ahora, observe usted las siguientes palabras, porque van a ser ya un indicador de lo que Pablo va a tratar de ahí en adelante. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? Le dice: verdadero hijo en la fe,
Ahora, a este verdadero hijo en la fe, Pablo le da sus saludos, sus bendiciones también. Le dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿por qué le digo que esta expresión que Pablo le da a Timoteo, verdadero hijo en la fe, es algo importante? Porque en el desarrollo de este capítulo, primer capítulo de Timoteo, Pablo va a poner en contraste, en un lado a Timoteo, como alguien que predica la sana doctrina, y al otro lado va a poner a unas personas, que Pablo va a mencionar por nombre más adelante, que predican una falsa doctrina. Es por eso que Pablo, observe usted, no solo le dice Timoteo, hijo en la fe, sino que le dice verdadero hijo en la fe. Eres un verdadero hijo en la fe. Ahora, también, hermano, podría esto entenderse así. Timoteo, hijo en la fe verdadera también. Porque así como existe una fe verdadera, también existe una fe falsa. Y eso es lo que Pablo va a hablar aquí en este primer capítulo de Timoteo, que hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Entonces, habiendo leído estos dos primeros versículos, ahora sí queremos entrar ya a hablar sobre lo que decíamos, lo que está ahí con verde, que tiene que ver con la sana doctrina. Entonces, una iglesia ejemplar, lo primero que va a hacer siempre es predicar la sana doctrina. Hermano mío, ¿recuerda usted algo que yo de tiempo en tiempo les hago recordar, les hago traer a la memoria, algo que le dije hace muchos años a los hermanos de Palmas Reales? En los años 90 yo les dije, hermanos, en el trabajo en nuestra iglesia, les dije así, más o menos así, ¿no? Les dije, aquí en el trabajo en nuestra iglesia, muchas cosas pueden cambiar. Podemos cambiar el horario, podemos cambiar de repente, ¿qué les digo, no? El color del templo. Podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Podemos cambiar de repente ciertos cánticos. Podemos cambiar muchas cosas. Y yo le dije, pero lo único que nunca vamos a cambiar, ¿se recuerdan que les dije que era? La doctrina, ¿verdad? Así es, la doctrina, la Biblia. Nunca vamos a cambiar la doctrina. Porque la doctrina, hermanos, es una sola. La doctrina es la que nosotros hemos aprendido y es la que encontramos escrita en la palabra de Dios. La doctrina es algo que, al menos en esta iglesia, no es negociable. No se puede negociar la doctrina. Por eso le digo, podemos cambiar muchas cosas, pero nunca vamos a cambiar la doctrina, la palabra de Dios. La doctrina seguirá siendo la misma. Es por eso que, hermano, es necesario que la iglesia siempre predique la sana doctrina. En el versículo número 3 vamos a encontrar que Pablo le va a encargar a Timoteo que corrija la enseñanza de la falsa doctrina que había en la ciudad de Éfeso. Mejor dicho, en la iglesia de Éfeso. Versículo número 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo, en su viaje que había hecho, después de haber estado en la cárcel en Roma, según Hechos capítulo 28, Pablo llegó a Roma, estuvo preso un tiempo, luego salió de esa cárcel y Pablo comenzó a hacer un viaje por unos 3, 4 años, estuvo viajando antes de volver a la cárcel otra vez y morir por causa de Cristo. Entonces, en ese espacio de tiempo que el libro de Hechos ya no narra, Pablo hizo el viaje por algunos lugares. Y cuando Pablo estaba viajando en esa ocasión con Timoteo, llegó hasta cierto lugar, como dice Pablo, llegaron hasta Éfeso, la ciudad de Éfeso, donde estaba establecida la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo unos años antes le había escrito la epístola a los Efesios. Y recuerde usted que Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 6 de esa epístola, les había dicho que ellos tenían que tomar toda la armadura de Dios para soportar y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, habían pasado algunos años
Y la iglesia que estaba en Éfeso estaba teniendo problemas de doctrina. Ahora, esos problemas de doctrina, en versículo más adelante vamos a ver cuál era el problema. Pero cuando Pablo llega a esta ciudad con Timoteo, dice el versículo número 3, que Pablo le rogó a Timoteo que se quede en esta ciudad, en la iglesia de los Efesios, dice el versículo 3, para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando se habla de diferente doctrina, se está hablando de una doctrina falsa, de una doctrina contraria a la verdad, de una doctrina contraria a la palabra de Dios. Ahora, como digo, ¿qué doctrina era la que se estaba enseñando en la iglesia de Éfeso? Versículo más adelante lo vamos a ver. Pero Pablo, cuando llega, inmediatamente él se percata de que esa era una doctrina falsa. Ahora, hermano mío, tenga cuidado, porque una doctrina falsa también utiliza la Biblia. Porque el diablo es experto en distorsionar versículos de la Biblia para enseñar falsa doctrina. Así que no todo lo que alguien le diga a usted y le lea un versículo en la Biblia, un versículo por acá, otro versículo por allá, quiere decir que esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Tenga cuidado, porque el diablo es experto, y Pablo lo dice en otra parte, dice de distorsionar, dice adulterar la palabra de Dios. Así que Pablo, cuando llegó a este lugar con Timoteo, a Éfeso, vio lo que estaba sucediendo y dijo, no, acá están enseñando falsa doctrina. Así que Timoteo, yo me tengo que ir de viaje a otro lugar, pero tú quédate acá para que corrijas y enseñes que estas personas no deben de estar predicando esta doctrina que es totalmente falsa. Ahora, el versículo 4, queridos hermanos, va a comenzar a hablar de una cuestión totalmente práctica. Digo, va a comenzar porque lo va a continuar en el versículo número 5. Pero el versículo número 4, mis queridos hermanos, dice, Pablo le sigue diciendo a Timoteo que estas personas, los de la iglesia, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, como estamos diciendo ahí en la proyección, decimos, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál es nuestra opción ante la falsa doctrina? Hermano, nuestra opción como iglesia ante la falsa doctrina, para contrarrestar la falsa doctrina, para impedir que la falsa doctrina se meta en nuestra iglesia, hermano mío, la única opción que tenemos, según el versículo número 4, es edificación de Dios que es por fe. Eso es lo que nos enseña el versículo número 4. Nos habla de que lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos míos, es buscar en la iglesia local, enseñar la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios pueda edificar la vida de las personas. Ahora, observe usted que aquí en el versículo 4 se habla de edificación de Dios que es por fe. Hermano, necesitamos edificar la iglesia con la palabra de Dios. Necesitamos edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Así que cuando hay falsa doctrina y queremos impedir que la falsa doctrina se meta en nuestra iglesia, lo mejor que podemos hacer es enseñar la palabra de Dios. Y enseñando la palabra de Dios, queridos hermanos, vamos a contrarrestar el avance de la falsa doctrina. Recuerde usted que en junio del año pasado iniciamos un curso los días miércoles aquí en el culto sobre doctrina. Y yo dije como pastor, ¿por qué tengo que enseñar doctrina? Porque es necesario, hermanos. La iglesia necesita conocer doctrina, porque es la única manera de que la iglesia sea edificada por fe en la palabra de Dios. Así que nuestra opción ante la falsa doctrina es edificación de Dios que es por fe. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, pastor, cuando usted habla de doctrina, ¿está hablando de teología, asuntos complicados, conceptos que de repente no se entienden y que tenemos que ir a un diccionario? No, no estamos hablando de eso. No. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de lo que dice la Biblia.
lo que un niño puede entender de la Biblia. Porque hermanos, hay enseñanzas en la Biblia que son tan básicas, tan elementales, que realmente hasta una criatura lo entiende. Eso es doctrina, hermanos míos. Ahora, y cuando la doctrina es buena, y escúchenme porque esto nos va a llevar al versículo 5, ¿ah? Mire, cuando hay una doctrina buena en nuestro corazón, vamos a tener una vida buena. La sana doctrina produce vidas sanas. Usted recuerda ese famoso dicho que hay siempre en algunos lugares donde se hace ejercicio, dice, mente sana en cuerpo sano. Y está muy bien, pero yo le digo una cosa, sana doctrina produce una vida sana. Buena doctrina produce una buena vida. Estamos hablando de vidas que glorifican a Dios. Así que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, una sana doctrina, eso va a producir una vida sana, una vida que trae honra y gloria a Dios. Como le dijo, eso es lo que dice el versículo 5. Así que vamos al versículo 5, por favor. Y ahí estamos proyectando algo ya de lo que queremos decir. El versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, la sana doctrina en nuestra vida va a producir 4 resultados beneficiosos para nosotros. ¿Cuáles son? Los que están en el versículo 5. Y aquí lo hemos colocado en la pantalla, usted lo puede ver. Lo primero que produce la sana doctrina en la vida de un creyente es amor. La Biblia nos habla de amar al prójimo, amar a Dios. ¿Qué más produce la sana doctrina? Número 2, produce un corazón limpio. Hermanos, corazones limpios, corazones que honran a Dios, corazones que traen gloria al Señor. Hermano, uno de los problemas que yo veo que existe en muchas personas, en muchas vidas, es el problema con el pecado sexual. El problema con el pecado sexual. Muchas veces se piensa que es algo normal tener relaciones sexuales sin haberse casado. Eso se llama en la Biblia, Dios lo llama pecado de fornicación. O a veces se piensa que es algo normal que una persona casada puede estar con una persona que no es su pareja, su esposo, su cónyuge. Eso se llama pecado de adulterio. Y podríamos seguir mencionando más pecados en la Biblia que hay con relación al pecado sexual. Pero hermano, cuando uno tiene una sana doctrina, creyentes, tenemos una sana doctrina en nuestro corazón, va a producir, como dice ahí en el número 2, un corazón limpio. Pero cuando alguien no tiene una sana doctrina, su corazón no va a ser limpio, va a tener un corazón ahí medio raro, que va a estar tolerando el pecado en su vida. Número 3, ¿cuál es el tercer resultado de una sana doctrina? Número 3, una buena conciencia. Porque Pablo le va a hablar de eso a Timoteo en la segunda carta. A Timoteo le va a hablar de que uno sirve a Dios con una buena conciencia. Hermano, no hay nada como tener una buena conciencia, ¿verdad? Usted cuando tiene una buena conciencia vive tranquilo. Usted no tiene problema de que alguien le vaya a tocar la puerta de la casa para tratarle con usted un problema que usted haya ocasionado, cuando usted tiene una buena conciencia. Una buena conciencia nos permite dormir tranquilos, por decirlo así. Una buena conciencia, hermanos, es de gran valor, de gran valía. Así que una buena conciencia no se puede comprar. Y una buena conciencia es producto de una sana doctrina en nuestras vidas. ¿Cuál es el cuarto resultado de una buena sana doctrina en nuestras vidas? Una fe no fingida, una fe sin hipocresías. Porque a veces caemos en el juego de la hipocresía, ¿verdad que sí? ¿Y sabe cómo se cae en el juego de la hipocresía? Fe no fingida, cuando comenzamos a caer en el juego de la religión. Cuando estamos viéndolo todo como si fuera religión nada más. Vengo a la iglesia como religión, vengo el domingo, de ahí me olvido de la Biblia, me olvido de Dios, vivo mi vida como quiera. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de tener una fe no fingida. O sea, quiere decir una fe transparente, una fe sincera, una fe que le da gloria a Dios, no solo el domingo, sino todos los días de nuestras
vidas. Esa es una fe no fingida. ¿Y dónde nace todo? Según este versículo número 5, todo nace en que nosotros tengamos en nuestro corazón una buena enseñanza, una sana doctrina, queridos hermanos. Ahora, hermanos míos, sin embargo, el versículo número 6 y el versículo número 7, observe usted lo que Pablo nos comienza a introducir a un problema que se había presentado en aquel entonces. El versículo número 6 y 7 dice, de las cuales cosas desviándose alguno. Ok, observe primero. A ver, vamos analizando lo que estamos leyendo, ¿ya? De las cuales cosas desviándose algunos. Ok, ¿a qué cosas se refiere Pablo? ¿A qué cosas se refiere Pablo, hermanos? Observe otra vez. Ok, el asunto que usted tiene que recordar siempre es esto. Cuando los escritores del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento escribieron la palabra de Dios, no había divisiones entre versículos ni capítulos. O sea, todo era una escritura corrida. ¿Ok? Entonces cuando leamos, para entender bien la Biblia, de nuestra mente, olvidémonos el número 6, que está ahí, el versículo 6, olvidémonos del 6 y veámoslo todo como una estructura, todo corrido. Entonces, por eso le digo, cuando el versículo 6 comienza diciendo, de las cuales cosas desviándose alguno, por eso va la pregunta, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas? Ajá, de las cosas que el versículo 5 menciona, ¿sí o no? Exactamente. A esto se refiere Pablo. O sea, Pablo está diciendo de las cuales cosas que él acaba de mencionar en el versículo 5 y que hemos enumerado ahí en la pantalla. Pablo dice, de las cuales cosas, o sea, de estas cosas, dice Pablo, dice el versículo 6, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Ok? Entonces ahí vamos proyectando lo que queremos decir, ¿ya? Dice, cuando alguien se aparta de la sana doctrina, ¿qué ocurre, hermanos? Se vuelve un palabrero, un hablantín, un charlatán. Porque eso es lo que dice el versículo 6. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y como son personas que van a hablar, dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, cuando una persona se aparta de la sana doctrina, según el versículo número 6, se desvía de la sana doctrina, se vuelve una persona palabrera que comienza a hablar y hablar y hablar. Habla y habla cualquier cosa, pero no habla la palabra de Dios. Ese es el problema. Habla y habla cualquier cosa, pero no habla la palabra de Dios. Ok, hay muchos predicadores, por ejemplo, que tienen iglesias grandes, y yo el otro día estaba hablando con algunas personas de otras iglesias, acá en Lima. Miren, hablan bonitas cosas, tienen auditorios grandes, pero cuando usted comienza a escuchar lo que hablan, no hablan palabra de Dios. La vez pasada me quise autoinfligir un castigo y estaba en mi oficina trabajando. Y yo no hago eso, hermano, porque no tengo tiempo para perderlo escuchando cosas que no edifican. Pero dije, a ver, voy a castigarme por un rato. Y comencé a escuchar una prédica en YouTube de Cash Luna. Ese es un castigo. Eso fue peor de los chicotes que Santa Rosita de Lima se daba, ¿no? Lo puse ahí y, hermano, mi espíritu bíblico comenzó ahí a sentirse algo raro. Pero dije, voy a seguir escuchando a este hombre. Hermano, decía cosas bonitas, cosas que motivaban, pero no hablaba palabra de Dios. No decía, acá en la Biblia dice así, y esto se tiene que entender así, y aquí dice así, y por acá Dios dice lo mismo, y por acá así. No había palabra de Dios. Hermano, eso no es edificación según Dios. Estas personas como Cash Luna y otros grandes predicadores que hablan cualquier cosa menos palabra de Dios,
se han convertido en este tipo de personas que estamos mencionando ahí. Cuando alguien se aparta de la sana doctrina, se vuelve un palabrero, porque está hablando y hablando cualquier cosa menos palabras de Dios. Y ese es un gran problema que existe hoy en día. Y hablan, según lo que dice el versículo número 7, si se entiende bien el versículo número 7, hablan sin saber nada de lo que están diciendo, queridos hermanos. Hermano mío, cuando uno va a enseñar la palabra de Dios, tiene que poner en práctica el consejo de Pablo, que da en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, si usted lo busca, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dice: sean vuestras palabras, siempre sean vuestras palabras sazonadas ¿con qué, hermanos? Sazonadas con sal, para dar gracia a los oyentes. Cuando uno va a hablar, y sobre todo cuando uno va a hablar la palabra de Dios, tiene que sazonar sus palabras con sal. Porque cuando uno le echa sal a la comida, uno tiene que tener cuidado cuánta sal le echa. Y uno así tiene que medir, saber lo que va a decir. El día de ayer yo estaba donde voy a estudiar los días sábados, y había ahí un cierto problema. Entonces yo estaba por ahí más allá parado mirando qué sucedía, y se me acercó uno de los profesores y me dice: Fernando, ¿qué haces? Aquí, profesor, le digo. Y me dice: ¿no vas a decir nada? Y yo le digo: profesor, estoy en eso, le estoy echando sal a mis palabras, le digo. O sea, estoy pensando antes de hablar. Y ese es echarle sal a las palabras, hermanos. Pensar antes de hablar. Porque uno también, cuando le echa sal a la comida, uno tiene que medir cuánta sal le echa. Entonces lo mismo tiene que ser. Usted tiene que medir cuánto va a hablar y lo que va a hablar. Porque si hablamos por hablar, vamos a hablar por demás. Y usted recuerde que en la misma Biblia dice que en la abundancia de palabras, en las muchas palabras, no falta. ¿Qué no falta, hermanos? No falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia. Así que cuando alguien se desvía de la sana doctrina, se convierte en un palabrero, alguien que habla y habla y habla, pero no hay enseñanza, no hay prédica de la palabra de Dios. Y ese era el problema que había en aquel entonces. Y hermanos míos, y yo le dije, Pablo lo había dejado en el versículo número 3, Pablo lo había dejado a Timoteo en la iglesia de los Efesios, porque había un problema. Eso lo vimos en el versículo 3. ¿Y el problema cuál era? Porque recuerde que en el versículo número 3, Pablo les dice, el versículo 3 dice, Pablo dice: yo te rogué que te quedes en Éfeso para que corrijas a la gente que está enseñando algo falso, falsa doctrina. Entonces, ahora llegó el momento de decir, ¿cuál era el problema que había en la iglesia de los Efesios? Por lo cual Pablo le pidió a Timoteo que se quede en esa iglesia para corregir la falsa enseñanza que se estaba dando. Entonces, versículo número 8 al 11, y primero aquí lo proyecto para que usted entienda lo que vamos a leer. Versículo 8 al 11 nos dice que el problema de la falsa doctrina era legalismo. Era el legalismo. Hermano, el problema que Pablo estaba tratando ahora, una vez más, y digo una vez más, era el problema del legalismo. Y vamos a explicar qué cosa es el legalismo, ¿correcto? En un momento. Pero vamos primero a la palabra de Dios, que dice versículos 8, 9, 10 y 11, porque ahí está el problema del legalismo. Versículo número 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ok? La ley es buena, ni nada que hacer. Si usted estudia la palabra de Dios, los libros donde está la ley, Dios da su ley en el libro de Éxodo y luego la repite en el libro de Deuteronomio. Si usted estudia esos libros de la palabra de Dios, la ley es buena la ley. Yo les dije que hace tiempo estoy en un estudio, honestamente no termino porque estoy que lo hago lento, despacio, del libro de Deuteronomio.
Hermano, ya estoy por la mitad del libro de Deuteronomio estudiándolo tranquilamente, leyendo ahí poquito a poquito, y no puedo avanzar mucho porque ando metido en 80 cosas más, así que poquito a poquito voy avanzando, y como yo siempre digo, no tengo apuro en estudiar la Biblia porque la Biblia es grande y tenemos toda una eternidad en el cielo para seguir estudiando la Biblia. Así que, hermano, para mí es una bendición estudiar el libro de Deuteronomio donde está la ley de Dios. Hermano mío, porque justamente Deuteronomio quiere decir eso. Deuteronomio quiere decir deutero, quiere decir segunda o segundo. Nomio quiere decir ley, o sea, quiere decir segunda ley. Porque la primera ley que Dios dio, los 10 mandamientos, está en Éxodo capítulo 20. Y luego por segunda vez Dios repite los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Entonces por eso Deuteronomio se llama segunda ley, eso significa Deuteronomio, segunda ley. Y yo estudiando el libro de Deuteronomio, hermanos, yo me he regocijado y aprendo bastante de la palabra de Dios. Por eso es que este versículo yo le doy toda la razón a Pablo cuando dice aquí en el versículo 8 que sabemos que la ley es buena, pero si uno la usa legítimamente. Ok, observe también la palabra legítimamente. Porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Son dos cosas diferentes, por si acaso. Hay que aprender, hermanos míos. En otra ocasión les voy a explicar la diferencia, ¿ya? Pero aquí Pablo está hablando de usar la ley legítimamente. Y luego el versículo 9 sigue diciendo, conociendo esto, que la ley, en referencia a la ley de Moisés del Antiguo Testamento, dice que la ley no fue dada para el justo. No fue dada para el justo. Ok, ahí vamos aclarando un concepto bien importante para nosotros los cristianos de la iglesia hoy en día. La ley no ha sido dada para el justo. Ahora, primero preguntémonos, vayamos como el cangrejo, de atrás hacia adelante. ¿Quién es el justo según la Biblia? El justo según la Biblia. El justo según la Biblia y según la enseñanza del Nuevo Testamento, el hombre justo, la mujer justa según el Nuevo Testamento, es la persona que ha sido limpiada con la sangre de Cristo y que hemos recibido la justicia de Dios en nosotros. Y ahora, como estamos salvos en Cristo, según la enseñanza de Pablo en el libro de Romanos, Dios nos ha declarado justos. Así que cuando aquí habla de los justos, está hablando de todo creyente, y permítame decir, todo creyente verdadero, porque a veces hay creyentes falsos, ¿verdad que sí? Hay creyentes falsos. De todo creyente verdadero en Cristo Jesús es un hombre justo, es una mujer justa. Entonces la Biblia dice aquí en el versículo número 9 que la ley no ha sido dada para el justo. O sea, hermanos, nosotros como creyentes en Cristo Jesús no estamos obligados a guardar la ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios le dio a Moisés para los judíos. Entiéndase bien eso. Ok, no me voy a meter en este tema, pero hace unos años yo prediqué del libro de Romanos aquí en la iglesia. Y hablábamos en el capítulo 7 de Romanos. Si usted en otro momento le da una mirada, ahora anote la cita nada más. La primera parte del capítulo 7, creo que del versículo 1 al 8, si no me equivoco, Pablo habla ahí en la Biblia, en nuestra Biblia lleva por título Analogía tomada del matrimonio. Y Pablo va a decir ahí que así como en el matrimonio se termina. Y la única manera de salir del matrimonio es así, por si acaso. El matrimonio se termina, dice, cuando uno de los dos muere. Queda viuda la otra persona, ahí se terminó el matrimonio. Mientras los dos están vivos, el matrimonio continúa. Así que por si acaso, no hay forma de salir del matrimonio. Los solteros, piensen bien con quién se van a casar, ¿verdad? Porque te casas hasta que uno de los dos se muera, por si acaso. Así que eso no es negociable. Entonces, volviendo a lo que dice en Romanos 7, Pablo dice, el matrimonio se termina cuando uno muere. Y Pablo dice, nosotros en Cristo hemos muerto a la ley. Entonces, ahí está, Pablo dice, nosotros en Cristo hemos muerto a la ley.
Así que como nosotros hemos muerto a la ley, hermanos, nosotros ya no tenemos ninguna obligación para con la ley y la ley no nos puede hacer nada. Queridos hermanos, observe lo que dice Pablo. Pablo no dice que la ley ha muerto. Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley. La ley de Moisés sigue viva, pero nosotros en Cristo hemos muerto a la ley. Y es por eso que Pablo ahora aquí en el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, pero todo hombre o toda mujer que no viene a Cristo buscándolo como su salvador personal, queda bajo el juicio de la ley. Entonces Pablo ahora va a mencionar a quienes va a sancionar la ley, por decirlo así. Y permítame leerlo, versículo 9 dice, sino para quién, dice, para quién fue dada la ley. Y aquí Pablo inicia una lista bien larga de 15 tipos de personas a quienes la ley va a juzgar. Primero, por ejemplo, la ley, dice, fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios. Ahí está, problema sexual, pecado sexual. Luego dice, para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Si usted tiene una Biblia ahí, que yo siempre utilizo, ¿recuerdan? ¿Cuál siempre hago referencia? La NTV. Ok, si usted tiene la NTV, si usted tiene ahí su celular o su tablet, yo siempre le digo, búsquelo ahí ahorita. Si tiene, si puede, hágalo, ¿ya? Yo cuando estoy andando con mi tablet, bueno, a veces no puedo andar con mi tablet porque la usan ahí, ¿no? Pero cuando yo estoy con mi tablet, hermano, en la pantalla yo ya tengo programado y sale Reina Valera y sale NTV. Y ahí ando yo comparando lo que dice, así ando yo. Y sabe que si usted tiene ahí su celular o su tablet, la NTV, en este versículo número 10, en vez de decir sodomitas, ¿qué dice? A ver, si usted lo tiene ahí. Habla de los que practican la homosexualidad. Ok, entonces los sodomitas, según la Biblia, son los homosexuales. Toda persona que practica, que vive la homosexualidad, ya sea activo o pasivo, está dentro de la condenación de la ley de Dios. Ojo, entiéndalo bien. Ojo, entiéndalo bien. Dios no tiene nada de contra las personas, sino contra el pecado. Y cuando la gente decide vivir en pecado, es ahí donde tienen un problema con Dios. Entonces, sigamos con el asunto. Entonces, la ley ha sido dada para, volviendo al versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y finalmente, como queriendo sintetizar todo, Pablo dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, para estas personas fue dada la ley, dice Pablo. Y habría que hablar bastante, pero no lo vamos a hacer. Para ellos fue dada la ley. Pero nosotros en Cristo, dice Pablo, estamos libres de la ley. Porque según el versículo 9, la ley no fue dada para el justo. Porque en Cristo hemos sido justificados. Ahora, ¿cuál es el problema del legalismo, hermanos? Bueno, el problema del legalismo, y aquí le he puesto una sencilla fórmula matemática, que no hay que ser un experto en matemática para entenderla, ¿no? Mire usted, el problema del legalismo es que hace una suma y un resultado que no es de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. El legalismo dice, tienes que tener fe en Dios, tienes que tener fe en Jesucristo, muy bien. Pero a esa fe tienes que añadirle el guardar la ley de Moisés. Por eso, fe más ley. Y el legalismo dice, si tú tienes fe en Dios y guardas la ley de Moisés, esto te va a dar como resultado salvación. Ahora yo le pregunto, ¿eso es verdad? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hace un momento yo le dije que Pablo una vez más estaba tratando el tema del legalismo. Porque si usted lee el capítulo 15 de Hechos, anote, capítulo 15 de Hechos, usted va a ver que Pablo ya se había enfrentado a este problema del legalismo. Hechos capítulo 15.
Y luego, si usted lee la carta a los Gálatas, es una carta bien chiquita, hermanos, 6 capítulos. Hoy día saliendo del culto usted puede leerla antes del almuerzo. Entonces Gálatas, todo el libro de Gálatas, Pablo va a tratar el tema del legalismo. Porque sencillamente el legalismo, aquellos que enseñan que aparte de la fe hay que guardar la ley y eso da salvación, eso es una doctrina falsa. ¿Usted recuerda cuando Pablo se encontró con el carcelero de Filipos? ¿Qué le preguntó el carcelero de Filipos a Pablo? Y a Sila que estaba con Pablo. ¿Qué le preguntó a Pablo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dijo, escúchame bien. Tienes que tener fe en Cristo. ¿Cree en Cristo? Ya, sí. Y guarda la ley. ¿Eso le dijo Pablo? No le dijo eso. Pablo, ¿qué le dijo? Simplemente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez alguien me observaba ese versículo y alguien me decía, pastor, pero ahí no dice que uno ya es salvo. Como que no. Dice, serás salvo. Dice, serás salvo. Pastor, esa es una posibilidad, que puede ser salvo como no puede ser salvo. Entonces yo le digo, sí serás, le digo, ¿no? Yo digo, sí serás, le digo. Y le comencé a explicar que era una cuestión de traducción nada más. Donde ahí Pablo está afirmando, dice, no, cree en el Señor Jesucristo y ya eres salvo ahora. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es una cuestión de traducción, le digo, no es una posibilidad de sí o no. Porque cuando uno cree en Cristo, en ese momento la persona ya es salva por fe en Cristo Jesús. Y no necesitamos guardar la ley para ser salvos. Entonces, ese es el problema que había en ese tiempo, hermanos, el problema del legalismo. Ahora, hermanos míos, en la última parte de este capítulo 1 de 1 de Timoteo que estamos examinando así rápidamente, en los versículos 18 al 20, Pablo va a entrar a una corta sección de 3 versículos que yo le puse al comienzo, donde le decía, ahora Pablo va a poner unos ejemplos de lo que es predicar sana doctrina y de lo que es predicar falsa doctrina. En el versículo número 18 hasta la mitad del versículo 19, aquí lo tenemos en la pantalla, la sección esta, le hemos colocado ahí el ejemplo de predicar la sana doctrina, Timoteo. Es por eso que en el versículo 2, Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Porque yo le dije, Pablo lo hubiera podido decir sencillamente hijo en la fe, pero no, Pablo le dijo verdadero hijo en la fe o hijo en la fe verdadera. Pablo estaba reconociendo que Timoteo era un hombre que andaba en la verdad de Dios. Porque hermano, un hombre o una mujer que anda en la verdad de Dios, ya hemos dicho, va a vivir una vida sincera, una vida correcta ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, en el versículo 18 hasta la primera parte del versículo 19 dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Hace un momento yo le decía, si usted tiene ahí en su celular la NTV, observe usted cómo la NTV traduce un poquito diferente, pero muy buena traducción, al menos aquí, en el versículo 19, dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Porque Timoteo en ese momento, cuando Pablo escribe esta primera carta, había estado hablando con Pablo más o menos algo de 20, 22 años. Observe usted, 20, 22 años más o menos. Porque Timoteo comenzó a andar con Pablo cuando tenía algo de 17 años de edad. Así que en este momento Timoteo ya se estaba acercando a los 40 años. Y Pablo le va a decir: Timoteo, hijo,
yo ya estoy próximo a morir. Eso le va a decir en otra carta. Pero como tú te quedas en esta tierra todavía porque tienes muchos años por la gracia de Dios, le dice aquí en el versículo 19, aférrate a tu fe en Cristo, mantén tu fe y tu buena conciencia, tu limpia conciencia. Hace un momento yo les dije, en esta iglesia de Palmas Reales muchas cosas pueden cambiar, pero la doctrina no cambia. La doctrina no es negociable. La doctrina no cambia, la doctrina se mantiene igual. En una ocasión alguien años atrás me decía, pero Pastor Hidalgo, si usted cambiara un poco y pusiera música así, y usted hiciera los cultos así, y predicara así, vendría mucha gente y todo. Y yo le digo, ¿y para qué quiero traer gente si voy a cambiar la doctrina? No puedo cambiar la doctrina, eso es algo que no puedo cambiar. La doctrina se mantiene igual. Cambiamos muchas cosas, pero la doctrina no se cambia. Por eso es que Pablo le dice aquí a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y a tu limpia conciencia. Pero ahora Pablo va a poner un ejemplo negativo, va a mencionar ejemplos de predicación de falsa doctrina a dos hombres. Uno de ellos se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Alejandro. Ahora, usted tiene dos nombres para los que van a tener algún hijo varón, ¿ya? Si usted quiere, tiene dos hijos, tiene gemelo mellizo, le pone uno Himeneo y el otro le pone Alejandro, ¿ya? Correcto, pero no me lo traiga acá para que yo los presente al Señor, ¿ya? De repente el pastor Martín lo dejamos para que él los bendiga, ¿ya? Himeneo y Alejandro, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el versículo 19? Ok, el versículo 19, la mitad, donde nos hemos quedado después de la palabra conciencia, el versículo 19 dice, desechando la cual, o sea, se refiere a la fe, dice, desechando la cual, desecharon la fe, naufragaron en cuanto a la fe algunos naufragaron de la fe, dice Pablo, y esos algunos, Pablo ya los había mencionado, les había hecho una alusión en el versículo 6. Mire usted lo que dice el versículo 6. Dice, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vanas palabrerías. O sea, dice, algunos se desviaron. Ahora Pablo va a decir a quiénes se refería con ese algunos. Y aquí en el versículo 19 dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Usted sabe lo que es naufragar, ¿verdad? Todos tenemos la idea de lo que es naufragar, porque creo que ninguno de nosotros ha estado jamás en un naufragio, ¿no? Lo más cerca que hemos estado de un naufragio ha sido cuando han visto la película Titanic, ¿verdad? Todos hemos visto Titanic, ¿verdad? Y si no la ha visto, bueno, véala ahí, busca en YouTube y vea un ratito cómo todo lo que sucede ahí. Ese del Titanic es un hecho real, por si acaso, ¿ah? Claro, en la película ya le han puesto colores, ¿no? Pero ahí el asunto es naufragar. Y luego el versículo 20 dice, de estos que se apartaron de la verdad, dice, de los cuales son Himeneo, y el otro, ¿cómo se llamaba? Alejandro. Ok, yo no sé si este Alejandro será el mismo Alejandro que Pablo va a mencionar más adelante, porque Pablo va a hablar de un Alejandro que le dice Alejandro el calderero. Ahora, puede ser que sea el mismo. Ahora, ¿por qué le dice el calderero? Porque era un hombre que se dedicaba a trabajar con fierros. Lo que hoy en día, ¿cómo le decimos a los que trabajan con fierros hoy en día? Cerrajero, ¿no? Cerrajero, ¿no? Entonces ya, herrero, cerrajero, ok, esa es la idea. O sea, en aquel tiempo el que trabajaba con fierros, el cerrajero, el herrero, en aquel tiempo se le decía calderero. ¿Por qué? Porque se dedicaba a hacer calderos. Así que hay que tener cuidado con los cerrajeros, hermanos, ¿ya? Entonces aquí está, dice, ¿no? Que este Alejandro a Pablo le causó muchos dolores de cabeza. Pablo dice, este Alejandro me ha causado muchos problemas, dice. Porque estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, habían estado enseñando falsa doctrina. ¿Y ustedes saben quiénes eran Alejandro y Himeneo y Alejandro, hermanos? Habían sido discípulos de Pablo. Discípulos de Pablo. Pablo, supongo yo que los había ganado para Cristo. Pablo les había enseñado la palabra de Dios, pero se apartaron de la sana doctrina.
Hace un tiempo alguien me decía, estábamos hablando y me decían, pastor, me decía, conocí a fulano de tal. Ah, le digo, sí. Yo le dije, sí. Le dije, sí. Me dice, pero ¿ha sido su discípulo de usted? Sí, le digo. Y me vine y dice, porque se refería a una persona que se ha apartado de la verdad, pues está no chuequito, sino como pasamayo, completamente chueco. Entonces, y pastor me decía, ¿y qué va a decir ahora? Yo apelo a mi maestro Jesucristo. Si a Jesucristo le pasó lo mismo, dentro de sus 2 segundos le salió chueco, le digo, ¿por qué no a mí? Le digo. Hermanos, si al Señor uno le salió chueco, a Pablo le salieron chuecos algunos, el punto es que aun cuando nosotros enseñemos la sana doctrina, siempre habrá alguien por ahí que se desviará de la palabra de Dios. Pero yo digo, pero por eso que alguien se desvía, ¿dejaremos de enseñar la sana doctrina? No, Señor, no dejaremos de enseñar la sana doctrina. ¿Y qué hizo Pablo con estos hombres? Dice al final del versículo 20, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es lo que nosotros llamamos disciplina de la iglesia, expulsión de la iglesia, que es otro tema. Pero hermanos, cuando alguien se obstina en falsa doctrina, lo único que queda a la iglesia es a esa persona entregarla a Satanás para que aprenda a no blasfemar el nombre de Dios. Quiero terminar esta mañana sencillamente haciendo referencia al versículo 15. Con esto terminamos, cerramos esta prédica. El versículo 15 dice, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por ahí comienza todo en nuestras vidas. Todo en nuestras vidas comienza cuando entendemos que Cristo muerto en la cruz, cuando entendemos que necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Ahí comienza todo. Lo que hemos hablado esta mañana de doctrina, de predicación, viene después. Pero todo comienza en la vida de la persona cuando entiende lo que dice este versículo número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si usted aún no recibe a Jesucristo, debe de hacerlo ahora, cuanto antes.